Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy seguiremos con el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a hablar de la Asamblea de Creyentes en Filadelfia. Pero antes que nada, hagamos un repaso. La congregación que examinamos en nuestra última lección fue la de Sardis. Para mí, como pastor y maestro bíblico, esta es la que me parece que estaba en peor situación de todas las que hemos estudiado hasta ahora. Y es porque los creyentes allí se engañaban a sí mismos hasta el punto de creer que estaban muy bien parados ante Dios. La responsabilidad por esta grave situación tiene que comenzar por los líderes. Resulta que esa satisfacción que sentían solo era desde la perspectiva de ellos. El Señor los veía de otra manera, y de hecho no tenían defectos externos obvios. A diferencia de algunas de las otras iglesias, no fueron acusados de comer carne sacrificada a los ídolos, lo que, por cierto, ya deberíamos saber que más o menos equivale a que esta iglesia comía kosher según la Biblia. Tampoco eran sexualmente inmorales. Entonces, ¿qué cosa no era agradable? Esto me recuerda cuando Moisés estaba hablando con Dios, y Dios le dice que metiera su mano en su manto y luego la sacara. Salió llena de enfermedades de la piel. Allí el Señor le estaba mostrando a Moisés que una muestra externa de piedad, rectitud y justicia no es lo mismo que la condición espiritual interna, una condición que solo el Todopoderoso puede ver. Lo mismo pasaba con los creyentes en Sardis, pues lo que el Señor vio reflejaba lo contrario de su apariencia externa. ¿Cuál era la causa de la decadencia interna de la condición espiritual de Sardis? Era que habían abandonado la palabra de Dios que tuvieron primero, haciéndolos incompletos. Al principio, aparentemente la apreciaban, estudiaban las Sagradas Escrituras para guiar sus obras y sus acciones. Pero a medida que pasaba el tiempo, de alguna manera, aumentó su entusiasmo por las actividades y doctrinas hechas por el hombre, al mismo tiempo que disminuía su celo por las leyes y mandamientos bíblicos de Dios. Perdieron de vista el hecho de que la palabra de Dios era un ancla vital para ellos, un ancla. Y lo sigue siendo para nosotros en nuestro tiempo, para que tengamos algo sólido con lo que podamos medirnos. No conocer las Sagradas Escrituras significa que no podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y si no conocemos la voluntad de Dios, entonces no podemos hacer la voluntad de Dios. Santiago 1 del 22 al 24 dice: «No se engañen a sí mismos siendo solo oidores de la palabra, sino sean hacedores, porque si alguno oye la palabra pero no hace lo que ésta dice, es como alguien que se mira la cara en el espejo, que se mira a sí mismo y luego se va, e inmediatamente se olvida de cómo se ve». Santiago señala dos cosas importantes. La primera es que conocer la palabra de Dios no es suficiente. También debemos ponerla en práctica. La segunda es que no podemos saber qué deberíamos estar haciendo sin conocer primero la palabra de Dios. Sardis es un ejemplo de lo que pasa cuando no conoces la palabra de Dios y, en cambio, haces mucha actividad religiosa que asumes que debe ser agradable a Dios porque te hace sentir muy bien. Sin tener las Escrituras como un espejo para mirarnos, para comprobar si lo que estamos haciendo concuerda con la voluntad de Dios,
no tenemos otro patrón de medición tangible. Es cierto que el Espíritu Santo reside en nosotros como guía. Sin embargo, Él es solo una pieza del rompecabezas. El punto de vista que suelen tener muchos cristianos es que con el Espíritu Santo en nosotros ya no necesitamos el conocimiento de la Biblia ni obedecer los mandamientos de Dios, porque éste lo reemplaza. La idea es que el Espíritu Santo nos dirá sobrenaturalmente lo que Dios quiere que sepamos o que hagamos, lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Esta es una distorsión de lo que nos dicen las Escrituras. Más bien, el Espíritu Santo puede ser un maestro que nos ayudará a saber cómo entender lo que la Biblia nos dice y cómo aplicar eso en cada situación. Pero no se equivoquen. El Espíritu Santo no es la palabra de Dios personalizada para cada creyente, ni redefine el mal y el pecado según cada persona. El pecado de ignorar la palabra de Dios y, por tanto, que cada uno haga lo que le parece correcto a sus ojos, es mucho más grave de lo que uno podría pensar. La amenaza divina era que los nombres de los creyentes que estaban en ese momento escritos en el libro de la vida serían borrados, serían eliminados, si no se arrepentían y volvían a tomar la Biblia en serio. Este es un buen momento para resaltar que el Antiguo Testamento era su única Biblia en ese tiempo, y que iba a seguir siendo así durante otro siglo o más. Ahora leamos lo que Juan escribió sobre la asamblea en Filadelfia. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1536. Solo leeremos los versos del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Al ángel de la comunidad mesiánica en Filadelfia escribe: Aquí está el mensaje del Ha-Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que si abre algo nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo nadie más puede abrirlo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla. Sé que tienes poco poder, pero has obedecido mi mensaje y no me has negado. He aquí, yo entregaré a algunos de la sinagoga del adversario, esos que dicen ser judíos pero no lo son. Al contrario, están mintiendo. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sabrán que te he amado, porque has obedecido mi mensaje de perseverar. Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a las personas que moran en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. También escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y mi nuevo nombre. Los que tienen oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Filadelfia estaba ubicada en una vía principal a unos 40 kilómetros al sur de Sardis. Fue fundada por Attalus Philadelphus, rey de Pérgamo, unos 200 años antes. No se informa nada sobresaliente sobre esta ciudad durante este tiempo, excepto que experimentó una serie de terremotos fuertes que pueden haber mantenido a la población en modo de recuperación durante tanto tiempo
que la ciudad no podía prosperar o desarrollar una industria distintiva. Tal vez esa sea la razón por la que en el versículo 8 Dios dice que la congregación de Filadelfia tiene solo un poco de poder. Era un lugar poco importante, tenía muy poca influencia en la región. Ganarse la vida era la prioridad de cada día. Se usa el mismo protocolo de apertura de las otras cartas, en el cual el ser divino de la visión, Dios, se presenta por sus características, pero nuevamente no da ningún nombre. Se describe a sí mismo como Ha-Kadosh, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. En general, esta es una nueva descripción que no se usó en el Antiguo Testamento para ninguna de las personas de la deidad. De hecho, aunque es una alusión, está bastante cerca de un pasaje del Tenaj, del Antiguo Testamento, y es lo más cercano que encontraremos en el libro del Apocalipsis. Comenzando con la parte de la cita que dice, el que tiene la llave de David. Estas palabras se encuentran originalmente en Isaías, capítulo 22. Para que podamos entender mejor lo que significaba esta afirmación del escritor original, vayamos a Isaías, capítulo 22, para ver dónde aparece esto en contexto. No tienen que buscarlo a menos que así lo quieran. Isaías 22, aquí lo tengo y se los leeré. Versos del 15 al 23. Así dice Adonai Elohim Sebaot. Ve y busca a ese mayordomo, a Shebna, administrador del palacio, y pregúntale, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y quién te dio el derecho de labrarte un sepulcro aquí? ¿Por qué obtienes un sepulcro tan alto? ¿Por qué esculpes un lugar de reposo para ti en la roca? Mira, hombre fuerte, Adonai está por arrojarte de aquí. Te agarrará, te enrollará y te lanzará como una pelota en campo abierto. Y allí morirás con tus carros de lujo, tú, que eres una desgracia para el palacio de tu señor. Te quitaré de tu cargo, te arrebataré de tu puesto, y cuando llegue ese día, convocaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquiahu. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu cinturón oficial y lo investiré con tu autoridad. Será como un padre para el pueblo que habita en Jerusalén y para la casa de Yehudá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Nadie cerrará lo que él abra, nadie abrirá lo que él cierre. Lo clavaré firmemente en su lugar como clavija, para que sea un asiento de honor para su clan. Entonces, el contexto general de este pasaje es el momento en que Asiria estaba aterrorizando a Judá. Ahora, debido a su arrogancia, al gobernador principal del palacio del rey Ezequías en Jerusalén, Dios lo amenazó con reemplazarlo. Este gobernador arrogante era un tipo llamado Shebna, y el Señor dijo que lo reemplazaría con Eliakim, el hijo de Hilquiahu, o Hilcías. El gobernador del palacio era un hombre muy poderoso. Era como el jefe del gabinete del rey. Este gobernador, por lo general, decidía quién recibiría una audiencia importante con el rey. Y Dios le dice que una vez que haya hecho a Eliakim, el nuevo gobernador del palacio, pondría la llave de la casa de David sobre su hombro, y lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Y tenemos que la llave de la casa de David se refiere al hecho de que los reyes de Judá todavía eran descendientes del rey David, incluido el rey actual, Ezequías. Así que esto simplemente significa que el gobernador está a cargo del palacio. Maneja muchos de los asuntos del rey. Nadie puede contrarrestar sus órdenes. Aunque al hacerlo, y esta es la clave, está en todo momento subordinado al rey. Hace la voluntad del rey. Este pasaje de Isaías
generalmente no es considerado como una profecía mesiánica. Se trata de un cargo específico dentro del gobierno del rey Ezequías. Por lo tanto, lo que tenemos en esta descripción que se hace de Eliakim en Isaías 22, que es puesta en el ser divino de la visión en Apocalipsis 3:7, no es más que una descripción que se usó para un mero humano, no para Dios. De hecho, ni siquiera para un rey. Es muy extraño. La primera parte de la descripción, el Santo, es un título típico de Dios Padre, que se encuentra en las Sagradas Escrituras y también está en la literatura y la liturgia judías. Sin embargo, como siempre, la mayoría de los comentaristas insisten enseguida en que todo esto tiene que ser sobre Cristo. Pero esta insistencia en sí misma crea un conflicto real con la teología cristiana estándar en lo que respecta a la Trinidad. Síganme la idea. Curiosamente, la comparación que generalmente se hace es que Eliakim debe ser visto como una tipología de Cristo. Por tanto, Eliakim es el gobernador indiscutible del palacio del rey, de la misma manera que Cristo es el gobernador indiscutible del reino de Dios. Y lo que cualquiera de ellos ordene que se haga, nadie puede anularlo. Sin embargo, si esta es la comparación y analogía que Juan quería dar, entonces debemos tener en cuenta que al igual que a Eliakim, se le ha dado plena autoridad. No es autónomo. Todavía no es su palacio. Y además, está subordinado a aquel que posee el palacio, al rey. Por tanto, podemos deducir que si esta es la analogía que se buscaba, Yeshua ha sido puesto a cargo del palacio de Dios, el reino de Dios, a pesar de que Dios Padre sigue siendo el dueño del reino, y Yeshua no es más que el gobernador bajo la autoridad del Padre, no la suya propia. Y aunque esto discrepa con la mayoría de las doctrinas cristianas sobre la estructura de la deidad, en las que todas las personas de la deidad son coiguales y ninguna tiene autoridad por sobre la otra, una vez más vemos aparecer la teología de la deidad según la entendía Juan, en la que el Padre, el Santo, es el Rey preeminente y el Hijo es su subordinado que gobierna sobre lo que el Padre posee y que ha delegado al Hijo para que gobierne, pero a satisfacción del Padre. Ya que el ser divino no es nombrado en esta carta, ni en ninguna de las 7 cartas, tampoco forzaremos el tema y lo nombraremos simplemente para cumplir con suposiciones y doctrinas hechas por el hombre. El verso 8 dice que la puerta que Dios ha puesto ante los hermanos de Filadelfia, nadie puede cerrar. Esto es claramente un juego de palabras de la descripción utilizada en el verso 7. Y significa que el Señor ha establecido una misión y un camino para los creyentes de Filadelfia. Y nadie, ningún ser humano o ser espiritual, tiene la autoridad para cambiarlo o detenerlo. La interpretación que suele hacerse de esto es que la misión de los de Filadelfia es difundir las buenas nuevas, y nadie puede impedirles que cumplan esa tarea, incluso ante una gran persecución. Y esa es ciertamente una posibilidad. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta afirmación esté conectada con el siguiente verso, que habla de que Dios ha enviado a esta congregación a algunas personas de la sinagoga de Satanás. Personas que, según se describe aquí, son los que dicen ser judíos, pero no lo son,
y que luego vendrán y se postrarán ante los creyentes de Filadelfia, porque aprenderán que Dios ama a estos creyentes judíos. En otras palabras, esos miembros de la sinagoga de Satanás no están siendo enviados para hostigar o probar a los creyentes de Filadelfia. Más bien, se les envía a aprender una lección importante, para que vean qué es realmente el amor de Dios. Y que este pueblo judío creyente sigue siendo la niña de sus ojos. Ahora bien, la frase «la sinagoga de Satanás» es, como yo lo veo, un juego de palabras y, por cierto, el Nuevo Testamento contiene varios juegos de palabras. Ya que Filadelfia era en sí misma una sinagoga de Dios, y recuerden que el Señor no dijo nada negativo sobre ellos. Entonces aquellos que se oponen a la obra de Dios a través del cuerpo de Cristo son llamados una sinagoga de Satanás, o en otras palabras, una sinagoga del adversario. Y curiosamente, el Señor de alguna manera no solo hará que estos adversarios vengan a la sinagoga de Filadelfia, sino que también, con el tiempo, aceptarán el amor de Dios, no solo por ellos, sino que también llegarán a comprender el amor de Dios por los creyentes de Filadelfia. Por su parte, los creyentes de Filadelfia deben aceptar a estas personas de la sinagoga de Satanás, como Dios lo dice, y verlos como parte de su misión divina. Aquí está lo que nos ayuda a entender esta intención un tanto extraña de Dios. Primero, debemos cuestionar la teología cristiana casi universal que exige que estos judíos fingidos, o estos que en verdad no son judíos, sean realmente judíos. Lo diré de nuevo. Esta es la típica interpretación teológica cristiana de este verso, que estos son judíos fingidos que dicen no ser judíos, pero que realmente sí son judíos. Algo confuso, ¿no? Solo que, según la doctrina cristiana, hay judíos que judaizan. Por tanto, Dios los descalifica como judíos y les quita su condición de judíos. Ya discutimos esto en una lección anterior, y no voy a repetirlo, excepto para decir que debemos tomar este verso en su sentido simple, tal como aparece en la palabra de Dios. Estos son unos que dicen ser judíos, pero están mintiendo y no lo son. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es una persona que no es judía? Un gentil. No es tan difícil, ¿verdad? Recuerden que este relato tuvo lugar en Asia, una región gentil, muy lejos de la Tierra Santa. Estos son gentiles que insisten en que son judíos, tal como dice el pasaje, porque el judaísmo era realmente una religión muy admirada en aquel tiempo, que fue adoptada por muchos gentiles. Además, es bíblicamente profético que los gentiles y las naciones gentiles eventualmente querrían unirse a Israel y al Dios de Israel, y vendrían humildemente pidiendo eso. Isaías 45:14. Esto es lo que Adonai dice: las ganancias de Egipto, el comercio de Etiopía y los hombres de gran estatura de Sheba vendrán a ti y serán tuyos. Vendrán encadenados y te seguirán, se postrarán ante ti, te suplicarán diciendo: ciertamente Dios está contigo, no hay ningún otro, los demás dioses no son nada. Zacarías 8:23. Adonai Zebaot dice: cuando llegue ese momento, Dios hombres asirán de todas las lenguas de las naciones. Ellos asirán el manto de un judío y dirán: queremos ir contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Hay otros pasajes que dicen básicamente lo mismo. La parte del verso 9 que es tan reconfortante para mí
es donde dice a los creyentes judíos de Filadelfia: y ellos sabrán que los he amado. Incluso los profetas del Antiguo Testamento comentaron que debido a la disciplina de Dios sobre su pueblo, las naciones gentiles se volverían arrogantes y pensarían que Dios había abandonado a su pueblo. Y por supuesto, una parte significativa del cristianismo cree que Dios ha transferido su lealtad del pueblo judío a los cristianos gentiles. Y aquí Dios afirma lo mucho que Él sigue amando a su pueblo. El verso 10 implica que puede haber habido una comunicación anterior con Filadelfia sobre la perseverancia frente a estas persecuciones y problemas que habían estado enfrentando. O tal vez solo significa que a los creyentes en general se les enseña a perseverar. No está muy claro, pero lo que sí está claro es que perseverar significa aferrarse a la fe y no flaquear. Aferrarse a la fe y no flaquear. Significa mantener el rumbo, decir la verdad y no diluir el evangelio. Significa seguir aprendiendo, seguir madurando, seguir haciendo todo con un espíritu de amor, a pesar de las presiones que ejerce la sociedad local. Y esta Filadelfia lo ha logrado a satisfacción de Dios, y Él los elogia por ello. La segunda mitad del verso 10 es controvertida. No es controvertida respecto a si es correcto o no, sino más bien sobre cómo debemos entenderlo. Dice que, debido a que los creyentes de Filadelfia han perseverado, entonces Dios los guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a las personas que moran en la tierra. La interpretación que normalmente se le da a este pasaje es que está hablando directamente del período de la tribulación y oblicuamente del rapto que está destinado a salvar a los creyentes de esa tribulación. Es posible que sea así, pero yo lo veo de otra manera. En primer lugar, las palabras traducidas como prueba y probar en este versículo provienen del griego peirazo. Peirazo. Y esta palabra tiene que ver con la idea de pasar por un calvario, con el propósito de demostrar si uno es inocente o culpable, o si uno es digno o indigno. La palabra griega para tribulación es la palabra thlipsis. Y uno pensaría que si de hecho el concepto cristiano de la tribulación fuera lo que se quería transmitir en este pasaje específico de Apocalipsis 3:10, entonces se habría usado la palabra thlipsis y no peirazo. Otro detalle que complica este asunto es la frase «las personas que moran en la tierra». ¿Quiénes son estas personas que moran en la tierra? David Stern, en su comentario sobre Apocalipsis, señala que hay dos frases hebreas equivalentes que quizás sean lo que se quiso expresar en griego, que luego se tradujo a nuestro idioma. El pasaje, en su sentido más simple, parece referirse a todos los seres humanos. Si eso no es lo que se expresa aquí, entonces es más difícil interpretar el sentido de la frase. Y así, han surgido algunos puntos de vista basados en una doctrina de los tiempos finales. Por ejemplo, los que defienden el rapto pretribulacional. Esto se refiere a toda persona que aún esté viva y no es creyente, porque todos los creyentes habrán sido arrebatados a salvo en el cielo. Otros piensan que significa que los creyentes serán sellados por Dios para que no estén sujetos a su ira mundial. Pero también debemos considerar que esto tenía un significado directo para los creyentes de Filadelfia en su época, porque las persecuciones ordenadas por Nerón ya habían sucedido, y aunque eran focalizadas,
fueron devastadoras para los creyentes. Las persecuciones ordenadas por Domiciano, que era el actual emperador romano, se extendieron aún más, y con el tiempo, las persecuciones bajo el reinado de otros emperadores romanos se intensificarían aún más. Entonces, desde la perspectiva de Juan y desde la perspectiva de los filadelfios, esto era tal vez una advertencia de lo que vendría, acompañado de una garantía de que Dios los protegería de una manera no definida contra la peor de esas persecuciones. Admito que además de referirse a la época de Juan y poco después, esto también podría estar refiriéndose a los tiempos finales que aún nos esperan, y debemos tener eso en cuenta en nuestro tiempo y más allá. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para llegar a una conclusión firme sobre lo que está escrito aquí. El verso 11 da la idea de que es más probable que esto se refiera a algo en el futuro inmediato para la congregación de Filadelfia, pero eso no excluye algún evento posterior también, porque en la Biblia podemos ver que es habitual que las profecías sucedan más de una vez, pero en diferentes eras. Es decir, el ser divino dice vengo pronto. Pronto no significaba 2000 años o más para las personas que oyeron o leyeron esta carta. Pronto significaba algo inminente para Juan, para Pablo y, sin duda, para toda la buena gente de Filadelfia. Los creyentes de Filadelfia eventualmente fueron protegidos contra alguna parte del salvajismo de los romanos. No hay evidencia ni a favor ni en contra que sea lo bastante convincente como para mencionarla. Por lo tanto, es mucho más probable que esta protección divina que se ofrece no fuera física, sino espiritual. Era que incluso si los filadelfios perdían sus vidas físicas, sus vidas espirituales, que eran mucho más importantes, estaban a salvo en Dios, y eso estaba garantizado. Esto es lo que Yeshua enseñó sobre este tema a sus discípulos, tal vez unos 60 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. En Lucas 12, del 22 al 32, él les dice lo siguiente a sus talmidín, a sus discípulos. Yeshua dijo: «Por tanto les digo, no se preocupen por sus vidas, qué comerán o beberán, ni por sus cuerpos, qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Piensen en los cuervos que ni siembran ni cosechan, no tienen almacenes ni graneros, pero Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Puede alguno de ustedes, al preocuparse, añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo pequeño como eso, ¿por qué preocuparse por el resto? Piensen en los lirios silvestres y en cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Mas yo les digo que ni siquiera Shlomo o Salomón, en toda su gloria, vestía tan bellamente como uno de ellos. Si así es como Dios viste a la hierba, que está viva en el campo hoy y se arroja al horno mañana, ¿cuánto más los vestirá a ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, no se afanen sobre qué comerán o qué beberán. No estén ansiosos, porque todas las naciones paganas del mundo ponen sus corazones en estas cosas. Su Padre sabe que ustedes las necesitan también. Más bien, busquen su reino, y todas estas cosas les serán dadas también. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre ha resuelto darles el reino. En el libro de Juan, Cristo oró así a su Padre. Juan 17, 11 al 15. Ya no estoy en el mundo. Ellos están en el mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos con el poder de tu nombre, a los que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba con el poder de tu nombre. A los que me has dado, sí, yo los guardé,
y ninguno de ellos fue destruido, excepto el que estaba destinado a la destrucción, para que el Tenaj se cumpliera. Pero ahora voy a ti. Y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido, porque no pertenecen al mundo, así como yo mismo no pertenezco al mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Verán, aunque ha habido casos en los que Dios rescató corporalmente a su pueblo, la mayoría de las veces le dio a su pueblo la resistencia y la fe para soportar las más arduas dificultades. Y es por eso que tengo serias dudas de que las declaraciones en la carta a los Filadelfios se refieran a que Dios los iba a rescatar corporalmente de la persecución. Y también dudo mucho que vayamos a ser arrebatados al cielo antes de que el anticristo desate una tremenda persecución en el mundo. Estudiaremos todo eso con mucha más profundidad más adelante en Apocalipsis. Pero basta con decir que el patrón bíblico de Dios se rompería con el acto de alejar a sus adoradores de la persecución de otros seres humanos. Más bien, el objetivo siempre ha sido fortalecer a sus adoradores para que perseveren y sean un ejemplo para aquellos cuya fe es más débil, e incluso para aquellos que aún no creen. Al final del versículo 11, dice que la importancia de aferrarse a la fe que ya tienen es para que reciban su corona. La corona para los creyentes simboliza ser admitido en el reino de Dios. Pero luego en el versículo 12 se habla de que los vencedores se convierten en una columna en el templo de Dios. Ahora bien, ser vencedor significa mantener la fe que tienen, y aunque sin duda la mención de las columnas en el templo es una metáfora, algo en sentido figurativo, la imagen que esto evocaría en la mente de los judíos de ese tiempo es muy diferente a como los cristianos gentiles de hoy lo pensarían. De hecho, había dos columnas bien conocidas del templo, que fueron destruidas unas 2 décadas antes por los romanos, y se les habían puesto nombres, los nombres de Boaz y Jaquín. Boaz significa fuerza y Jaquín significa establecer. Los rabinos difieren en cuanto al significado exacto que tenían esas palabras en ese entonces. Sin embargo, los 2 pilares en la entrada del templo estaban adornados y eran de un tamaño monumental. Era lo más resaltante que notaban los visitantes al ver el templo por primera vez. Y dado que Apocalipsis es un libro escrito por un judío principalmente para otros judíos, debe estarse haciendo referencia a estas 2 columnas. Y lo que sea que simbolizaban para los judíos en esa época, es el significado esencial en cuanto a los creyentes que se vuelven columnas espirituales del templo de Dios. Luego en el versículo 12 se da una gran cantidad de información en solo unas pocas palabras. Allí leemos: También escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Esto sin duda es un futuro lejano para la era de los creyentes de Filadelfia, aunque ellos creían que no estaba muy lejos. Piensen en su situación. Para ellos, una nueva Jerusalén era su gran esperanza. La antigua Jerusalén y su templo fueron destruidos por Roma unos 20 años antes. Jerusalén y el templo eran los símbolos nacionales y espirituales del pueblo judío,
y se les echaba mucho de menos. Entonces, cuando las palabras de esta carta les dicen que una nueva Jerusalén está descendiendo del cielo, estoy muy seguro, de que la mayoría, si acaso no todos los creyentes judíos, entendieron que Jerusalén y el templo pronto serían reconstruidos bajo la dirección de Jehové. Es decir, esta es una gran noticia, pero la historia nos muestra que este no fue el caso. Y de hecho, este evento aún es futuro para nosotros. De hecho, los últimos capítulos de Ezequiel hablan de cuándo se produce esta profecía. Cuando el pasaje habla de que el ser divino escribe el nombre de Dios y también el nombre de la ciudad de Dios, esta nueva Jerusalén, sobre el creyente, debemos pensar menos en términos de nombres como Roberto o Dorothy y más en términos de nombre como reputación, carácter e identidad. Este era el sentido principal de la palabra nombre en esta época y en épocas anteriores, aunque hoy en día ese es un sentido puramente secundario del significado de la palabra nombre. Entonces lo que tenemos es que Dios se identifica con el creyente y el creyente con Dios, así como la Nueva Jerusalén se identifica con el creyente y el creyente con la Nueva Jerusalén. Y el ser divino incluso dice que va a recibir un nuevo nombre. Pensemos en eso. Dios está diciendo que Él tendrá un nuevo nombre. Vaya. Esto debe entenderse principalmente en el sentido de reputación. Sin embargo, una nueva reputación también puede reflejar un nuevo nombre de pila, ya que los nombres de pila en la antigüedad tenían como fin reflejar o inspirar una cierta reputación. Más adelante en Apocalipsis, leeremos sobre la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, así como una nueva ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, en Apocalipsis 21, 1 y 2. Les daré un pequeño adelanto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el antiguo cielo y la antigua tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Además vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa bellamente vestida para su esposo. Otra cosa que también es emocionante es leer que esta nueva Jerusalén recibe un nuevo nombre. Y eso lo encontramos en Ezequiel 48. Y después de ese capítulo de Ezequiel que explica sobre el territorio que las tribus de Israel recibirán después del reino milenial de Cristo, las palabras finales del libro de Ezequiel, las últimas, en Ezequiel 48, verso 35, dicen: El perímetro de la ciudad será de 6 millas de largo, y a partir de ese día, el nombre de la ciudad será Adonai Shammah. Adonai está allí. Ese será el nuevo nombre. Ya no se llamará Jerusalén. Se llamará Adonai Shammah. Así que, de hecho, vemos que Ezequiel escribió esto casi 700 años antes, que respalda lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 3:12. O tal vez Juan hizo alusión a Ezequiel en esa dramática declaración. Y, por cierto, esto es muy divertido. Cuando miramos el texto hebreo original en Ezequiel, el nombre de la ciudad no es Adonai Shammah, como aparece en la Biblia completa judía. Es Jehové Shammah. Ese es el nombre formal de Dios. Y entonces significa que Jehové está allí. Y Jehové es el nombre de la totalidad de la deidad o es el nombre exclusivo del Padre. Yo creo que la evidencia apunta a que Jehové es el nombre del Padre y el nombre de la totalidad de la deidad es Elohim. Y a veces, Yah
Pero las personas razonables pueden diferir sobre esto. Hoy voy a cerrar con este pensamiento. La cuestión de la identificación lo es todo para los seres humanos y lo es especialmente para los creyentes. Una y otra vez en el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos dice que nos identifiquemos con el Dios de Israel. Si queremos liberación y redención. Incluso una multitud mixta de Egipto se unió a Israel porque optaron por esa identificación con Jehová. Pero así como vemos que algunas iglesias en la era de Juan luchaban por mantener esa identificación con Dios y con Cristo, y algunas fallaban, lo mismo pasa hoy en día. Las religiones hechas por el hombre, los sistemas religiosos hechos por el hombre, siempre atacarán a los creyentes auténticos que se aferran a Dios y a Cristo, porque esos sistemas son falsos y no logran superar las pruebas. Es por eso que Dios siempre está trabajando con los remanentes, nunca con la corriente principal. Más adelante en Apocalipsis, leeremos que Dios juzga a todos estos falsos sistemas religiosos del mundo, que miles de millones de personas siguen con plena confianza, creyendo que son seguros y correctos. Lamento decir que gran parte de la iglesia cristiana de hoy cae dentro de esa categoría, ya que son demasiados los que han renunciado a la palabra y a la autoridad de Dios a cambio de una religión más fácil, simple y tolerante, que consiste en eslóganes para tu automóvil, algunos sermones humorísticos y una apariencia externa piadosa. Hemos estado leyendo en estas cartas cómo debe ser la identificación con Dios y cómo no debe ser. Es por eso que cada carta termina con una fuerte advertencia. Los que tienen oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. La próxima semana hablaremos de la séptima y última carta a la Odisea. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.